Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Café Bartolino aquí en Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Y la verdad es que estas mañanas de viernes con Café Bartolino, en compañía de Asia Bartolina, y por acá está, este mug lo pueden conseguir en la tienda virtual de Asia Bartolina, hoy con un programa, pues me da pena con todos y lo repetiré siempre. Siempre cada invitado a Café Bartolino es un honor tenerlos acá. Es toda una aventura porque esto es un cruce de generaciones bellísimo donde recordamos y vamos haciendo memoria de lo que vivimos en el colegio. Hoy con Hugo Orozco Fonseca Bartolino 1990. Hugo, bienvenido a Café Bartolino y por fin llegué a los 90, casi que no. Hola César, muchas gracias por la invitación, muy agradecido y obviamente acá también con nuestro café Bartolino, entonces muy agradecido y espero que disfrutemos mucho este espacio y este reencuentro de generaciones. De generaciones, sí, Hugo, realmente es muy emocionante. Pues yo digo, por fin llegué a los 90 porque no lo ha podido lograr. Hay que decir que a veces los invitados son un poquito complejos, pero aquí vamos. Hugo, siempre arranco hablando de la etapa del colegio, obviamente. ¿Tú llegaste al colegio en qué año? ¿A hacer qué curso? Yo entré al colegio en el 78, yo hice todos mis 12 añitos con medalla de estudios completos en el colegio. Entré a lo que en ese momento era Jardín, sí. jardín y el rector era en ese momento Careguayo. ¿Se El acuerda de padre Álvaro, Careguayo? no, el padre Álvaro González. Álvaro González. Claro, Exactamente. en el 78 yo estaba en segundo de bachillerato. No, imagínese la ventaja que me cogió. Llevamos una ventajita. Pero mira lo bonito, porque es que tú estabas allá en infantiles, en elementales, nosotros ya estábamos en bachillerato, y vamos a ver cómo es ese cambio del colegio, porque llegaba a los 90, tú eres 90, pasaron muchísimas cosas. Entonces, ¿qué recuerdos tienes tú de esa época de infantiles? Que así la llamábamos nosotros, ¿no? Claro, no, infantiles son unos recuerdos supremamente bellos. Obviamente ese tránsito de los jardines del barrio, ¿no? Porque Mm. pues uno llegaba a los jardines del barrio donde había 30 chinos y llegar a infantiles que eran 300, pues esa selva era muy llamativa y muy interesante de recorrer. Pero yo recuerdo muchísimo el corredor, ¿no? Las columnas en donde pues uno se esperaba al amigo que estaba en el otro curso o algo por el estilo. Recuerdo mi primera profesora, Silvia, Mm. se llamaba Silvia, era Juepucha. maravilloso y recuerdo con mucha ternura las canchas que estaban al costado del fondo junto al cerro, las canchas chiquiticas, Sí, 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 sí. que uno las veía inmensas, pero ya eso le daba a uno en las canillas. Pero era un mundo tan maravilloso, como tan sano, como tan amoroso, que yo lo recuerdo con muchísimo, muchísimo afecto. Qué maravilla. A ver, de esa época de infantiles, porque era el anhelo de salir de ahí y llegar al colegio grande, ¿no? Claro, ¿no? Y eso se reforzaba, ¿no? ¿Te acuerdas que cerraban esas rejas? Sí. Como quien dice, ese deseo todavía no se le va a cumplir y, y solamente las abrían cuando salía uno al almuerzo, porque uno almorzaba kinder en jardín, digamos, Ujú. almorzábamos ahí en infantiles, ahí junto como a la capilla, pero después uno se iba a almorzar al coliseo. De acuerdo, me acuerdo verlos pasar todos en fila, porque ustedes llegaban tempranísimo a almorzar, ¿no? Claro, claro. Es Ustedes que madrugaban para almorzar. sí, sí, sí. Nos tocaba, yo creo que era parte de la necesidad de que uno quema mucha energía y los mandaban a uno a almorzar rápido. Pero sí, sí, nosotros a las 11:30 creo que estábamos ya almorzando. Ahora, hablando de almuerzos, hay que decirlo, la Asociación de Padres de Familia, que eran los que manejaban la cafetería,
tuvieron un proceso hasta que por fin aprendieron a hacer buenos almuerzos, porque hay que decirlo, al principio no era tan bueno, realmente esas lentejas, a veces los frijoles, no, en los jugos, esa primera etapa era complicada, pero a ti te tocó toda la evolución de la cafetería, ¿o no? Porque ya en el año Sí. 90 ya eso era mucho Ah, no, mejor. en el año 90 ya era un restaurante donde uno se peleaba el ajiaco Sí, para, pero en infantiles recuerdo mucho a las monjitas vendiendo. sí, Entonces, las monjitas nos vendían, en ese momento era la colcana colcana, sí, señor. con una dona, y uno le metía la dona ahí en la botella y uno iba comiendo, iba tomando la colcana que tenía todo el gas, yo creo, de las gaseosas y Y todo el azúcar. era Te voy a contar algo. Yo no hice primaria en San Bartolomé, lo hice en otro colegio, en Santo Tomás de Aquino. Y la cafetería ayer, allí también era una cosa como mágica. Y había una gaseosa, en esa época no era Colcana, sino Twist. Eso también era un jarabe dulce, pero le metía también un roscón. Eso era delicioso. Muy, muy sí, sí, rico. sí, sí. Épocas Sí, muy sí, sí, bellas. las monjitas eran, particularmente recuerdo una que se llamaba la Madre Torito, que era como la que estaba ahí como muy amorosa, ¿no? Como muy pendiente de las cosas. Coma, pero eso que comíamos, como dices, era pura azúcar. Puros. Mira que donde, donde Ronaldo no es de esa época, ¿no? Son épocas absolutamente diferentes. Ahora, claro, uno a esa edad, uno quemaba en el colegio todas las calorías, porque el Sí, solo hecho de ir al coliseo ya eso era un entrenamiento fuerte. claro, no, y el frío. Es decir, yo creo que uno nunca sintió frío en infantiles por la cantidad de dulce que comía. Y hay que decir, para los que no conocen y escuchan este programa, San Bartolomé de la Merced es un colegio que queda al pie de la montaña, en la montaña donde arrancan los cerros orientales de Bogotá. Y claro, en la mañana los fríos eran impresionantes. Ahora, infantiles de pantalón cortico, porque a ti te tocó de pantalón cortico, ¿no? Claro, kinder, primero, segundo y tercero de pantalón cortico. Entonces, calcule la cantidad de calorías que tuvimos que consumir para estar activos. Hugo, pasamos al colegio grande. Esa llegada al colegio grande en esa, porque tú llegas al colegio grande, te arrancas 78. Estamos diciendo que tú llegas al colegio grande como en el 81, 82, Correcto, correcto. cuando yo me estaba graduando, yo soy 82. Imagínate. Claro, yo llegué en el 81, sí, porque en el 82 Sí, entramos a cuarto. sí, La maravilla de cuarto, obviamente, era no tener uniforme, ¿no? Porque sí. yo soy de la transición. Así, Pero el uniforme se puso cuando yo estaba en séptimo, más o menos, pero aparecer en cuarto, en el colegio grande, sin sin uniforme, uniforme. con todo el colegio, digamos, a disposición de uno, realmente era un cambio de mundo, ¿no? Un Sí, cambio total. total de mundo. Ya Y, la selva no eran los 300, pues, ¿cuántos habíamos? Yo no sé, como 1000. no, así éramos un Y, combo gigantesco. Eso y era un combo, era una época muy bella porque, pues, todas las épocas del colegio, pues los que amamos el colegio, porque aquí hay que decirlo, hay gente que no quiere saber nada del colegio, con todas las razones del mundo, pero realmente, a mí personalmente el colegio me marcó muchísimo y amo San Bartolomé de la Merced, y esa época es inolvidable, o sea, realmente es inolvidable. Ya en el colegio grande, para mí, por ejemplo, el tema bueno, a ti te tocó estrenar biblioteca cuando estabas en infantiles, porque nos tocó la conversión de la iglesia en biblioteca. claro, 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 ya nos llevaban a la biblioteca, ya estaba adecuada. Recuerdo, recuerdo que todavía había como ese misterio de la parte de abajo de la biblioteca, donde estaban los osarios y todas esas cosas, y que se Ujú. aparecían los curas muertos y que no sé qué, entonces había. Sí. Pero claro, cuando nosotros ya íbamos, ya estaba mucho más adecuado. Eh, Recuerdo unas drusas de cristales que habían hermosas, eso para mí era mágico, De digamos, ir esa a la época biblioteca. de los profesores, Hugo, ¿cuáles marcaron tu vida?
todos positivamente, porque a la final todo es positivo, ¿no? Sí, claro, claro. No, hay profesores que uno cada vez es más consciente de quién influyó con el paso del tiempo, obviamente. Sí, Eh, pero, por ejemplo, Alicia Alicia, Franco fue una profesora que a mí me tocó más o menos en quinto. sí, Alicia Franco fue una de esas maestras en donde se supo regular muy bien el afecto y la disciplina. ¿Sí? Creo que ahí ella como que catalizó muy bien. Posiblemente uno en infantiles estaba muy para allá en fantasy o cosas por el estilo, sí, eh, pero Alicia Franco, recuerdo también a Honorio, que era un hermano, pero Honorio. que Honorio, eh, habían, había una que se llamaba, Y Hugo, y bueno, pues discúlpame, ahí te recordando, interrumpo, lo estoy debiendo. Honorio debe estar aquí en Café Bartolino, lo voy a ubicar, la verdad es que me he demorado en ubicarlo. Honorio nos marcó la vida a todos. él fue un personaje que a mi modo de ver, digamos, fue como que todo el mundo pasó por algún aspecto, positivo o no, como lo quieran ver, pero Honorio, criticado o no criticado, siempre fue una persona que estuvo como muy ecuánime y muy dispuesta a colaborar siempre, ¿no? Como ese hermano jesuita sí, pastoral, ¿no? Es que fíjate que en esa época, en esa época aún había muchos jesuitas y habían, obviamente, los hermanos. Yo nunca olvidaré al hermano Cabezas, por ejemplo. No sé si te acuerdas de él, no creo, No, porque el hermano no, de él Cabezas no. era el que manejaba, era el todero del colegio. Él era el que manejaba todo el tema mantenimiento. Y él estaba, Sí, como el de las rutas, ¿no es cierto? Sí, como no, de el de las las rutas. Sí. rutas era el hermano Montoya y Ah, como después, bueno, ahí pasaron varios. Pero y va en la cabeza hacer un homenaje a los hermanos, porque sí, fíjate que la compañía de Jesús, yo cuando le decía esto al padre Donaldo me regañaba siempre, y en el colegio decíamos, es que la compañía de Jesús es la multinacional, es una multinacional más grande que Coca-Cola. Y uno se va a poner a claro, mirar y es cierto, porque es una claro. gran organización de seres humanos que han hecho un trabajo gigantesco en el mundo. Mira que muchas Claro. veces no sabemos el alcance de los sacerdotes jesuitas, porque pensar en los sacerdotes que están dedicados, por ejemplo, a las misiones, el trabajo que ellos hacen allá es impresionante. Y los hermanos Claro. son esas personas que se dedican es a servir dentro de la comunidad. Entonces hacen un trabajo bellísimo. Y el hermano Cabezas nunca se me olvidará con su sotana en un taller magnífico porque tenía todas las herramientas del mundo. Ahí había mística, entonces era muy bello. ¿Sabes dónde quedaba la oficina? En el primer piso del edificio central. Ahí o sea, como que donde comienza la escalera para subir, a mano izquierda, ahí era. Sí. Nunca se me olvidará. ¿Qué tal eso? No sé qué quedará hoy en día porque el colegio está totalmente cambiado. Se ha cambiado mucho. Pero sí, ellos representan muchas cosas. Recuerdo también que uno veía mecanografía. Ah, sí. En mi época, Lisipa Mejía, y por ahí pasó una profesora que la recuerdan más de uno de mis compañeros. Yo la recuerdo, pero no tanto como ellos. Qué bueno, qué bueno. Ahí Sí. sí las teclitas eran buena. Y era abajo, no sé si te tocó abajo, eso era abajo, donde quedaba el bachillerato nocturno. Porque recordemos que el colegio tuvo una época donde tuvo un bachillerato nocturno y de hecho, Claro, obviamente ellos son bartolinos tal como nosotros y era una cosa muy interesante. Cuando uno se quedaba a jugar fútbol hasta tarde, ellos comenzaban a llegar a estudiar en la noche. exacto. Yo recuerdo eso también y sobre todo ver la diferencia, ¿no? Es decir, tan bonito que el colegio le brindara a personas que posiblemente no tenían, digamos, ciertas opciones, así sea meramente de horario, porque llegaban era encorbatados, ¿te acuerdas? Sí,
Sí. ¿te acuerdas? Yo veía a los señores, entonces yo preguntaba, bueno, ¿y estos señores a dónde, qué es lo que van a hacer ahorita? No, pues es que acá hay, entonces uno, para salir, uno se echaba la ronda para conocer el nocturno, porque uno salía con su balón y sus guayos y sus cosas, y uno aprendía como a mirar algo del nocturno en alguna época. A mí me tocó también cuando lo cerraron y nos pusieron allá salones, yo tuve allá música. Ok, pero es que en esa época hubo un momento donde la oficina de Olinto era allá abajo. No, antes de que él fuera prefecto, él manejaba algo allá, o era Olinto. Bueno, la memoria me empieza a fallar, pero creo que era Olinto, la oficina de Olinto creo que era abajo. Y después él ya subió al salón de literatura, que era el de arriba. Bueno, era Olinto. Alguien tenía una oficina y era Olinto, si no me falla la memoria. Yo no recuerdo ahí, porque yo estaba ahí, No, pues a mí todavía sí ya estaba en los años me pañales. afectan. Pero bueno, y mira que ese patio de abajo, ese es un patio, era un jardín muy bello, que de pronto por quedar ahí, uno no le paraba tantas bolas, pero ese sitio es muy lindo. Ese sitio, pues claro, porque esa era la zona como social, porque en el edificio vivían los sacerdotes. ¿Te acuerdas que eran las La comunidad, residencias? sí. Entonces, claro, todo lo de la comunidad era estéticamente era muy adecuado, muy cuidado, las escaleras con esos pasamanos en Sí. madera, el ascensor ese de la reja Hombre, que se cerraba. ahí sí, mira, yo, mejor dicho, cuando yo vi que cambiaban el ascensor, yo dije, pero ¿cómo lo cambiaron? O sea, remodelen el motor, actualícenlo, pero ese ascensor Haga es, otro ascensor, sí, haga tengan otro, ese ahí. consérvelo, pero y fíjate que eran decisiones estratégicas de ellos. Me tocó el momento, porque fíjate que nos toca el momento de la tumbada de la Casa Vieja. Y voy a contar esto, cuando se estaba tomando la decisión, recuerdo que el padre Álvaro Vélez, que incluso estoy pendiente también, ese es otro gran invitado para Café Bartolino, porque él tiene toda la historia de por qué tuvo que tumbar la Casa Vieja, le tocó a él. Y él nos Claro, a él le decía tocó. en una junta de Asia, miren, lamentablemente está en ruina, o sea, no hay manera de salvar esto. Y con el dolor del alma nos va a tocar tumbarla. Y eso fue una decisión, imagínate tú en Asia Bartolina, todos que eran, pues obviamente el Sardino era yo, en esa época yo era el Sardino, era el joven de la época, y todos ellos Claro. del 60, del 65, del 70, pues esas son generaciones que su casa vieja, para nosotros casa vieja, para ellos era un centro bellísimo. Y era la historia Claro, del colegio. Entonces, ese fue un momento complejo en la toma de esa decisión, porque era tumbar un ícono de San Bartolomé de la Merced. claro. Pero él decía, A mí no me tengo tocó manera de salvarlo. a mí me tocó Casa Vieja como tienda. Claro, que era ahí, Entonces ahí era donde entraba todo el mundo, pedía uno digamos, la tienda de gaseosa, el sándwich, y a uno le daban su gaseosa con vidrio, ¿no? De la sí, botella de botella de vidrio, vidrio. digamos, sin esa neurosis actual de que cuidado con las... No, uno cuidaba su botella y además le pedían finca, Sí, entonces uno, uno daba la vida por la botella porque era parte de su mesada. Pues. sí, es que además no se conseguían botellas, o sea, en las canecas había de todo menos botellas. Exacto, exacto. Y el que dejaba la botella por ahí pagando, la cogía uno y reclamaba la finca porque eso ayudaba para el sándwich del otro día. Mira, y había un personaje en la tienda, Blancanitos, así le decíamos. ¿Te tocó? Que era la morenita. No, no, Bueno, a mí me tocó la monita. La monita que fue la que la reemplazó, ella entró en el 81 y hoy día está en el colegio. Yo le tomé así. una foto, me tomé una foto con ella porque esa señora la reconocí, está maravillosamente y era La la monita. monita de la Nosotros era tienda. Blancanitos, era un personaje sensacional, nos conocía a todos, porque es que realmente ella era ícono para todas, de todas las generaciones. Bueno, esa tienda, muchos recuerdos, habían productos de moda, ¿no? Porque había productos de Claro, moda. Nosotros había. en un momento pusimos de moda el cono, entonces salíamos al recreo de las 9:30, 10 de la mañana y todo el mundo a pedir un cono, y todos comíamos cono, Y los boli. los bolis.
los boli que eran esas aguas coloradas y moradas y fucsia, y hágale. Había un producto, ya que estamos recordando la tienda, a mí me encantaba, era el brownie, ese brownie era espectacular. Claro, iba uno de saco oscuro de algo y eso quedaba uno blanco, pero eso era una delicia. Y el brownie, lo chévere era soplarle el azúcar al otro que iba y quedaba No pastelado. lo quise Pues decir. era Ahora, maravilloso. esa tienda, muchos recuerdos, las filas, era un sitio muy chévere. Y fíjate que a mí personalmente me gustaba más la tienda que la cafetería del almuerzo. Me parece, ahí había como más, ahí pasaban más cosas. La cafetería era otro, el sitio del almuerzo era otro cuento completamente distinto. Hugo, o sea, en esa época del 82 al 90 pasan muchas cosas en el colegio. Muchas es muchas. Una de ellas es el bilingüismo, porque no sé exactamente en qué año arranca el bilingüismo en el colegio, pero a ti te tocó, ¿no? Ese proceso de transformación. No, yo soy de los bartolinos de pura cepa, que no, que el inglés fue una mecanografía ahí. El bilingüismo empieza, yo le pongo como en el 98, Ah, como ok, 97, 98, ok. porque ya empieza la transformación, empieza el tema de coeducación, empiezan a llegar las niñas bartolinas y ahí ya se forma, digamos, toda la corriente, pero nosotros del 90 somos arrieros bartolinos, Ahora, puros. eso significa que sí te tocaron muchos cambios en el tema de las fiestas bartolinas, porque ahí sí que hubo cambios, ¿no? Sí, 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 ahí sí hubo cambios. Todo lo que nosotros veíamos con mucho agrado, por ejemplo, eh, el- cuando cantaban y cómo es que se llamaba esa que a nosotros no nos tocó, pero Rachis, era, punchis, igualachis, punchas, no, zapatos. claro, pero era gente que tocaba mucho, ¿cómo se llamaba? Eso había un programa especial para música, eh, y nosotros sí fuimos bajándole un poquito como a la intensidad de las fiestas bartolinas. Ujú. Yo fui alcalde del colegio, Ah, ¿tú fuiste? yo fui alcalde del ¿Y, colegio, y cómo te en llam- 11 cómo te llamaste? ¿Cuál era me tu llamaba Baruch, Baruch, Baruch? Baruch. Que, Entonces hicimos unas cosas maravillosas, ahí retomamos, ese año se pudo hacer, por ejemplo, boxeo, ¿sí? Que era una cosa que como que sí, como que no, que mucha violencia. No, eso no es en mi violencia. época de fiestas había boxeo. Claro, claro. Nosotros alcanzamos a tener obviamente las becerradas, todo eso, pero había como una tendencia a darle un poco más de límite, pues por los riesgos que eso posiblemente implicaba. Mm. Ahora, las becerradas las trajimos en Asia Bartolina, porque eso se revivió con Asia Bartolina. Realmente era de esas actividades. Me acuerdo a Carlos Ignacio Pinto, él es modelo 61, a Gonzalo Correal, por ejemplo, todo ese combo. Ellos hacían becerradas en el patio de arena, porque para ellos era el patio de arena. Y en una de esas dijeron, revivamos la becerrada, y la revivimos. La verdad, esos eran unos reencuentros magníficos, magníficos. Eso fue muy Sí, lindo. sí, sí, Claro, sí. en esa época Petro no había traído a los derechos humanos a Colombia. Claro, claro. No, y nosotros también, los ruedos cuando traían armaban la plaza, cuando bajaban esos becerros, los que estaban ahí alistándose, ¿no? De pantalón negro y camisa blanca era como la regla, y Sí, uno dándole ánimo y lo empujaba. No, eso era mágico, eran unas fiestas fabulosas. La vaca loca, ¿qué me dice la vaca la loca? vaca Que era loca, sí. eso, hoy día, pues eso es medio salvaje, pero eran unas cosas muy, muy bonitas. La vara encerada que La se vara ponía allá. encerada. Hugo, finalizando los 90, o sea, pensemos en ese año del 85 al 90, que pasan tantas cosas en Colombia, porque obviamente tenemos la toma del Palacio de Justicia en el 83-84, si no me falla la memoria. 85. 85. El tema de Armero, que eso fue una tragedia nacional impresionante. Y todo este tema del movimiento subversivo, ¿cómo lo viven ustedes en esa época? Porque es un momento complejo.
Es un momento muy complejo. Eh, lo vivimos con la tranquilidad de unos adolescentes, ¿sí? Posiblemente más que tranquilidad, como con la ignorancia de unos adolescentes. Ujú, Los puntos de anclaje a la realidad, ¿quiénes eran? Pues nuestros padres, ¿no? ujú, Nuestros padres nos daban, por lo menos en mi casa, nos daban muchas explicaciones, nos ponían como en contexto, pero mi generación, particularmente esa generación del 90, tuvimos la gran fortuna de tener un polo a tierra porque nosotros estudiamos con el hijo del coronel Plazas. oh, Y entonces, independientemente de la postura que se tuviera, digamos, en términos, porque es que uno ahí hablar de posturas sí. es difícil, pero uno tenía al amigo, ¿sí? Uno tenía Ujú, la persona pues que para bien o para mal estaba ahí, digamos, en una postura, en un ejercicio, en un rol, y había obviamente críticas, había debates, pero siempre muy respetuosos y muy conscientes. Yo creo que esa generación, esos golpes duros, esa, esa vida como de esa violencia que se empezó a gestar ahí, nos hizo ujú. muy sensibles, nos puso como nos alcanzó a madurar un poquito antes, ¿sí? Ahora, Porque qué buena, o sea, hoy me has dado dos primicias que no sabía que había sido alcalde, porque es que llegó a ti por un proyecto que estás haciendo con tus compañeros, que lo vamos a tener aquí en Café Bartolino, que es la cháchara, y me das otra primicia que es la del hijo del coronel Plazas. claro, Yo la verdad, ya me conocen que yo digo las cosas como son, la verdad admiro profundamente al coronel Plazas y cómo esto se transforma, por lo que sea. Y me alegra mucho saber que es Bartolino, el hijo de él, porque creo que si algo tenemos los Bartolinos es que somos independientes en nuestras posturas y creo que esa educación con los jesuitas, yo siempre he dicho, la compañía de Jesús es una compañía de avanzada, porque los jesuitas son open mind, abiertos. Mira lo del Papa. Yo, la verdad, cuando eligieron al Papa, yo dije, qué gran Papa. O sea, el solo hecho de ser jesuita, uno dice, aquí va a pasar algo y está pasando. Entonces, yo creo que es un claro, privilegio. Estudiar en el colegio, porque la universidad es otro escenario. Yo digo, la Javeriana es una machera, pero es otro escenario. En el colegio sí, hay sí, más sí. mística. Ahora, Hugo, hablando de esa época, el tema de las rumbas. A mí me tocó la época en que mis rumbas de sexto eran en las casas. Y ustedes ya saben esa rumbear afuera, o todavía eran en las casas. No, 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 nosotros teníamos una mixtura, ¿no? Entonces, yo recuerdo, yo creo que el séptimo, octavo, noveno, décimo y once, como 5 años, había una discoteca que se llamaba Discovery, Sí, ahí abajo donde queda RCN. con Así donde era. queda RCN. Y Sí. entonces ellos ponían una rumba de 2 a 6, que era para menores de edad, pero era pues en una discoteca. Entonces la primera vez que uno ve que le alumbra el piso, que las mesas tenían colores y Sí. que no, eso. Entonces, claro, éramos combos de 10, 15 yéndonos a Discovery y los recogían los papás. Claro. Los Además, porque esa época del 78, 79, llega la música disco, esa influencia, y en esa época, recordemos que solamente habían como dos o tres canales de televisión, la perubéulica todavía no había llegado, era una época, en mi época, pues, lo que nos llegaba de música, nos llegaba, obviamente, por las emisoras, por ejemplo, Caracol Estéreo y ese tipo de emisoras, y los compañeros que tenían el privilegio de ir a Estados Unidos traían música. Y es el nacimiento de las minitecas. Esas minitecas en las redes sociales eran una maravilla. Claro, claro. Nosotros éramos claro, era Miniteca ya noveno, décimo y once, pero antes era el chocolate bailable. Sí, El chocolate sí, tal bailable, cual. que uno le tocaba bailar con las hermanas de los amigos porque uno no se atrevía a hablarle a la hermana de un desconocido
que era otro del curso. Mira, 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 Pero Hugo, que claro, hablando de las hermanas de los compañeros, en este Café Bartolino nunca se han tocado esos temas porque ahí pasaron muchas cosas, ¿no? sí, no, allá en mi generación tenemos a un par que fue amigo curiosamente, de nuestros compañeros con las hermanas más bonitas. Ujú. Entonces se hacían buenos amigos, pero eso fue una machera, porque eso fue la forma en que uno empezó a practicar la bailada de merengue, que uno salía bailando desde que se paraba para no perder el ritmo. Sí. No, eso era una maravilla. Sí. Ahora, fíjate que Eso era para una mí, maravilla. algo mágico de las fiestas bartolinas era la ida en la noche al colegio y ahí iban todos con sus hermanas, los que las llevaban, y recuerdo de una niña espectacular, pero muy linda, no voy a decir de quién era hermana porque no me voy a delatar acá, pero nunca me atreví a hablarle, nunca, pero me parecía tan linda. Yo era bueno, yo soy muy tímido, pero en esa época sí que era tímido. El caso es que nunca me pareció una mujer hermosísima, porque afortunadamente al colegio pues iban unas mujeres muy hermosas. Claro. Y vinculando dos aspectos ahí de la época y de la ida por la noche al colegio. Eh, Eso fue en agosto 14, creo que fue. Estábamos en las fiestas bartolinas y estábamos en los partidos nocturnos de básquet y Sí. la vaca loca y todo eso. Y en ese momento, esa noche, fue cuando asesinaron a Luis Carlos Galán. Ay, claro, eso es agosto, ¿no? Agosto, fue en agosto Agosto. 14 o algo así, yo no recuerdo la fecha bien, o 20. Y en ese momento empezaron a llegar los papás por nosotros, Claro. ¿sí? Es decir, porque imagínate todo lo que estaba cocinándose detrás, llegó el momento, digamos, como más loco del planeta, y era asesinar al que iba a ser el futuro presidente, porque todo el mundo estaba como depositando sus esperanzas No, en es que Galán. te digo algo, es decir, eso nos dolió tanto. Mira, me dice Julio César Rodríguez, mira, no es Bartolino, pero hace parte de Corradio Julio César con su compañía Sensontre Consultores. Me dice 18 de agosto y me dice, yo fui a las rumbas de Discovery. Claro, Julio, usted es de esa generación total, usted es un sardino. Sí, Mira, mira sí, cómo son las coincidencias. Ayer nuevamente le dan la personería jurídica, ya ordenó el Consejo de Estado, creo que fue, o la Corte Constitucional, que fue cuál de esas dos, yo siempre me confundo, que les van a dar la personería jurídica, y dije yo, ok, y es un momento muy importante para rememorar a un gran hombre, además javeriano, abogado javeriano, y o sea, nuestra generación, la verdad es como para otros, no sé, el cura Camilo Torres, no sé, pero para nosotros Luis Carlos Galán es un personaje fantástico. Mira que tuve la oportunidad en la Javeriana, uno de sus hermanos fue profesor en la Facultad de Ingeniería y yo lo admiraba profundamente porque sus maneras de pensar, o sea, era diferente, era otro cuento, o sea, realmente son personas brillantes. Bueno, en fin. claro, Llegamos claro. al 90, Hugo, porque es que contigo hay un tema grandísimo que conversar. ¿Cómo Ah, fue ese año bueno, pues 90? O sea, sales de Luis Carlos Galán, un momento complicadísimo. claro, claro. Fue durísimo. Digamos, se decantan un poco de cosas, aparecen otro tipo de violencias, ¿sí? Es decir, ya empiezan las bombas, Uy, digamos, como sí. con más, Sí, con la época de más, Pablo Escobar. era muy duro, era Mm, muy duro. Es decir, eh, yo creo que los padres nuestros de esas generaciones tuvieron que tener un esfuerzo emocional para no encerrarnos, ¿sí? Porque era muy fácil decir no salen, ¿sí? Porque sí. había una zozobra permanente, mucha sabiduría para orientarnos, Ujú. porque, por ejemplo, mi padre decía, hay una cosa que no nos pueden quitar, y es soñar con que podemos estar cada vez mejor. Es decir, si cedemos en el miedo,
pues nos ganaron, ¿no? Nos ganaron los que están ahí atormentando tanta cosa. Y empezaron pues, las bombas de la 93, las bombas del DAS. Uy, que es que la Eso verdad, era una locura, eso era una locura. la verdad, uno salía a la calle. Yo vivía en la Castellana y yo compraba mis discos en un disco club en la 90 con 15, ahí en esa esquina. Y yo me iba Tango, caminando, en el, tango. no en la 15. Y me iba Sí, caminando. Esa era una caminada larga, porque en esa época allá habían terminado ese puente, entonces uno tenía que dar toda la vuelta, pasar por debajo, subir. Y era una caminada deliciosa, porque era hacer ejercicio. Además, siempre me hacía falta hacer ejercicio. Pero uno iba caminando y veía un carro ahí parqueado de miércoles, ¿a qué hora se explota esto? Era una zozobra muy grande. Después se viene la bomba del avión de Avianca y eso fue otro momento muy complicado. Y claro, ustedes son una generación marcada por eso, Hugo, sí, somos totalmente. una generación muy, muy marcada. Por ejemplo, en las rumbas, yo recuerdo una vez que cerraron un sitio, Ujú. ¿sí? En esa época nosotros somos de la transición de la rumba de la ciudad a pasar a la rumba de la calera. Ah, ok, cuando empieza Colors, ¿cómo era? Bahía, todo eso. Ahí a todos esos. Y Sí. yo recuerdo que estábamos como tres en una de esos sitios y cerraron el sitio. Y eh, pidan todo lo que quieran porque hay alguien que va a invitar. Alguien que va a invitar. Entonces los papás nos decían todo eso, ¿no? Oiga, Sí. acá hay mucha plata, acá cuando vean cosas raras, carros raros, pues, y nosotros no, nosotros nos queremos ir, no, ¿cómo se van a ir? No se pueden ir, Claro, no hagan cerrado. eso. Claro. Claro, entonces ahí quedamos un par de horas y después chao, porque uno no sabía cómo actuar, no sabía si irse era un desplante o se podría armar un rollo o si quedarse era el rollo. ¿Sí me explico? Es decir, era unos dilemas muy, 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 muy fuertes. Es que Los que estamos por ejemplo, hablando en Café Bartolino con por fin llegué al 90, que es una generación marcada por un momento muy complicado en el país. Hoy sigue siendo un momento muy difícil para el país porque lamentablemente no lo hemos podido transformar. Pero bueno, quiero recordarles que Café Bartolino es un programa que hacemos con el apoyo de Asia Bartolina y Acales. Miren, este books lo pueden comprar en la tienda de Asia Bartolina. Están montando lo virtual, creo que ya está virtual, entonces ustedes llaman, lo piden y se lo llevan a domicilio. Hay muchos más souvenirs, paraguas, hay una cantidad de cosas muy bellas, pero tomémonos un café Bartolino. Es un programa que pasa los viernes a las 7 de la mañana hora Colombia en www.ecoradio.com. Lo transmito también en Facebook de Ecoradio, canal de YouTube de Ecoradio, y nuestro queridísimo Julio Millán lo toma, lo edita y lo sube al canal de YouTube de Asia Bartolina. Y están todos también en la página de Asia Bartolina y lo buscan por eventos, Café Bartolino, y ahí lo pueden ver. Esto es una memoria, como lo decíamos anteriormente, Hugo. Bueno, Hugo, año 90, rector, ¿quién era el rector en el 90, Hugo? era Darío Chavarría, Darío Chavarriaga, que que murió. lamentablemente falleció ya hace un par de años, Sí, sí, lamentablemente. sí, sí, sí. Director de Darío fue estudios Olinto, ¿no? director de estudios Olinto. Obviamente Olinto fue un personaje en el corazón y en la mente de todos, con su forma de dar línea, con su disciplina, Su con estilo, su ¿no? facilidad, como con su facilidad de generar miedo, ¿no? Ah, sí, eso sí. Eso sí era así. Oye, Uno yo, lo yo puede no, llamar hoy día Olinto y uno ya dice, no, pues al patio central a ver qué pasó. mira, no he podido conseguir el teléfono de Olinto porque quiero tenerlo aquí en Café Bartolino. Si lo tienes, si lo consigues, porfa, lo estamos Claro buscando. que sí, ¿no? Y Jaime Gómez también, que era un profesor de matemáticas, que era como el polo opuesto, que era Ok. absoluta tranquilidad, era una persona que inspiraba todo, los números como que parecían salir del mismo Pitágoras, no, era una maravilla, digamos, pero Jaime, Linto sí fue mágico. ven, física, ¿quiénes dictaba física? Porque el laboratorio, no sé si te tocó el laboratorio de física. Para mí eso era un centro de Sí, entretenimiento total, me encantaba. sí, en física tuvimos una profesora
de física tuvimos una profesora Parece que de pasó, química. no te dejó huella esa profesora. No, no, pero yo no me acuerdo ahora el nombre. La de química, sí, Dora Chauta, de química, Sí, muy, muy particular porque tenía yo no sé qué carro era, un Ford 56 de esos inmensos, yo no sé, tenía un carro así, entonces era muy, muy particular, pero sí tuvimos obviamente física en el escalonado, en el salón escalonado, que era una En materia. ese momento todavía estaba Jorge Rodríguez, creo que sí. Sí, Jorge Rodríguez, pero a mí me tocó Jorge Rodríguez dándome cívica, se llama. Cívica. Ignacio estaba. Ignacio Muñoz. Ignacio Ignacio Muñoz. Muñoz nos dio un par creo que el último año nos dio literatura. Excelente. Bueno, Y y en la Jorge parte. Rodríguez, ¿no? Jorge Rodríguez, que fue un maestro impresionante de No, literatura. sí, Jorge ya pasó Ese aquí en señor Café era, Bartolino. Gracias a Dios. Un saludo a cualquiera Jorge. que sea tu meta final, de ti solamente depende ganar. Ese es, Sí. Ahora, el grupo Scout, ¿fuiste Scout? Porque fuiste alcalde, fuiste no, Scout. no, yo sí esa línea de Scout, no, mi mejor amigo fue Scout y ya con eso era suficiente. Sí, yo los admiraba muchísimo esa madrugada, los sábados, para llegar temprano a formar y uniformarse, era admirable, pero fíjate que muchos pasaron por ahí y lo recuerdan con mucho amor. Bueno, deportes, en esa época el colegio brillaba en qué, en fútbol, basquetbol, Brillaba en básquetbol más que en fútbol, pero en fútbol se gozaba, digamos, más porque eran más seguidos, había como más gente que reclutábamos, íbamos en la barra, ganábamos un partido ya a los colombianos que creíamos que íbamos a ganar y llegaban y nos daban en la cabeza después, genial. pero disfrutábamos mucho. Ven, personajes públicos de tu generación que sean sobresalientes, ¿quiénes? En la parte musical, artistas. Pues a ver quién, son todos muy buenos, todos son maravillosos. Yo creo que públicos, pues uno de mis amigos, Aquiles, fue magistrado de la Corte Constitucional. Pero venga, diga el nombre completo, porque Aquiles, solo Aquiles. Sí, Aquiles traigo un dato. Aquiles fue magistrado de la Corte Pero ¿y cómo se Constitucional llama él? y Aquiles Arrieta. Aquiles Arrieta, qué bueno. Entonces él, digamos, la carrera de él fue muy bella porque empezó cuando la Corte empezó en el año 91, 92, ya estaba constituida, él empezó ahí, eh, trabajó como 20 y pico de años en la O sea, Corte. es generación 90, él es 90. Sí, él es 90 y en el 92 cuando estaba en la universidad empezó a hacer como sus pinitos allá, lo fueron vinculando y hizo la carrera y llegó a magistrado hace como dos en el gobierno de Santos. Eh, pues tenemos el presidente de Emermédica también, de la generación. Qué bueno. Tenemos artistas, yo no tengo como, La no. referencia. Pero aprovechemos el tema de aquí, les traigo un dato, porque eso está muy bueno. Y hagámosle un homenaje a todos nuestros compañeros abogados, porque Hugo es abogado. Y la verdad es que cuando me cuenta que es el abogado de las emociones, dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que el abogado de las emociones? Además que los abogados pues tienen una mística, una tradición y un enfoque muy serio. Y hablar de emociones en los abogados, pues claro, es una carrera humanística y creo pues obviamente es como los médicos, es el contacto humano permanente de ustedes resolviendo chicharrones, porque finalmente un abogado estudia para resolver problemas. Hugo, pero antes de que llegues cuéntame cómo es esa historia, abogado de dónde, abogado de emociones, ¿por qué llegas allá? ¿Cómo es esa historia, Hugo? Bueno, pues esa historia es bellísima, es una historia de vida. Ciertamente soy abogado, yo trabajé en el sector financiero, trabajé 21 años en el sector financiero, estuve en Hizo plata y Colmena. dijo, ahora sí, año sabático. Ahora sí hacer. Entonces, sí, estuve en Colmena, después estuve en la AFP,
Colmena IG, después pasé a la AFP Santander, después pasé al Banco Santander, después pasé a HCBC. Lo dicho, fue una trayectoria súper bonita. Toda una carrera. Afortunadamente, toda una carrera y en unas entidades nacionales top e internacionales. Es decir, yo tengo el privilegio de haber estado en bancos top 5 del mundo. Es Claro. decir, Banco Santander y HCBC son unos monstruos Sí. que le abren a uno la cabeza mucho Sí, total, claro. porque hay diversidad, hay gente de todos lados, hay de la India, hay pakistaníes, yo tuve un jefe coreano, una jefe francesa, otro jefe mexicano, realmente fue muy, muy valioso, pero en toda esa trayectoria, tanto cuando fui gerente jurídico como compliance officer, había una característica en mí de, 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 de comprender un poco más allá del problema jurídico, Ujú. de descubrir que muchas veces el problema jurídico enmascara en últimas un tema emocional, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando uno ve un problema, que estas cosas no se solucionan o que hay digamos, diferencias conceptuales en algunos aspectos, uno escarba y se da cuenta que la diferencia conceptual era más una excusa que en realidad la causa de la diferencia, que la diferencia obedeció a que hace un tiempo esta persona le hizo esto a la otra, que cuando ella tenía una idea, le desbarató la idea y quedó ahí algo. Y yo me fui dando cuenta de eso. Ujú. Por ejemplo, el vicepresidente que yo tuve en Santander, muy querido, nos volvimos muy, muy amigos, me decía, es que usted no tiene oficina, usted tiene un confesionario. Buenísimo. Porque a mí El me, legado del padre Granaditos confesando. claro, entonces a mí me llegaban con el problema jurídico, pero empezábamos a indagar y la consulta que era de 10 minutos, pues nos echábamos media hora ahí hablando y descubríamos que ciertamente había formas mucho más fáciles de abordar los temas jurídicos. El abogado, igual que el médico, tiene actualmente una visión un poco diferente y es que cuando uno va al médico cuando está mal, Sí. ¿sí? Cuando está enfermo. Y uno va al abogado ¿Cómo cuando está? está en la mala, cuando yo Sí, en la ya inmunda. entrego el carro y no firmo el contrato, Sí, sí, cuando sí. entrego no sé qué, Dígamelo a pues mí. uno dice, oiga, dígame antes las cosas. Y, y yo siempre quise cultivar esa noción del abogado acompañante, del abogado que está para acompañar el proceso y no para ser ex post el que dice, oiga, pero usted cómo se le ocurre entregar el carro sin contrato, ¿sí? Mm. O cómo se le ocurre a usted firmar estas cosas por el cliente, ¿no? Eso no se hace, digamos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero siempre, siempre el abogado y el médico entramos como cuando ya las vainas están como complejas. Y gracias a mi esposa, a mi familia, a mi mamá, y obviamente lo que me ocurrió, digamos, con mi padre que murió a los 55 años, yo tenía 25, pues me Ujú. puso a pensar mucho sobre qué es lo importante, sobre la importancia de saber de sabernos transitorios, ¿sí? De sabernos frágiles. Y yo dije, acá hay algo que yo tengo cierta facilidad, la gente se me acerca mucho Ujú. como a ver qué es lo que puede haber detrás Ujú. y fui transformando año tras año el concepto de abogado, digamos, racional, frío, calculador, Ujú. del que tiene esto, de que los recursos y así no, y él no me deje y no se deje, equilibrarlo con el lado emocional. Entonces se creó el concepto de abogado de emociones, abogado como muy racional, emociones, y hacer como un yin yang ahí del asunto. Hugo, me vas a perdonar, pero eso tiene un nombre desde mi punto de vista y me van a perdonar si pongo una etiqueta. No me gusta poner etiquetas, pero eso se llaman vocaciones tardías de los Bartolinos. Porque finalmente nosotros
somos conscientes de esa parte del ser humano, de la espiritualidad y de la trascendencia. Y queramos o no queramos aceptarlo, muchos le hicimos el quite a ser sacerdotes. Yo reconozco hoy en día, que no me lo crean, que definitivamente pude haber sido un muy buen sacerdote. Y ahora que estoy en ese trabajo de Ecoradio, pues de pronto, pues eso creo yo, no sé. Pero hoy en día, con el trabajo, así como tú lo estás haciendo como abogado de emociones, desde Ecoradio se hace un trabajo también ahí holístico para la persona, en fin. Mira que he buscado, pueden hacer hoy en Ecoradio como nació Maxine con Ricardo Becerra. Ricardo Becerra, no sé si te acuerdas de él es modelo 78 y es un personaje fantástico. Él lamentablemente sufrió de polio de pequeño, pero era el personaje extraordinario. Además es un profesional a carta cabal, es admirable. Y aquí, cuando lo entrevisté, finalizó, Ricardo, hagamos un programa de radio en Ecoradio para los maxiválidos. Bueno, en ese momento yo les decía minusválidos, pero Ricardo me enseñó que son maxiválidos. Un saludo para él. Y arrancó Maxine en Ecoradio. Mira, he buscado, ahora lo hablábamos antes de empezar el programa, que uno llega a una edad donde ya, por ejemplo, mis hijos están gigantes. Yo fui el primero que me casé de mi generación, porque cambié la ingeniería por el matrimonio brillantemente. He conocido gente más tonta que yo, afortunadamente. Y mira que he buscado en la Iglesia Católica, así como nosotros, no, yo no voy a hablar que, porque existe el movimiento este, ¿cómo se llama? Eh, eh, ah, Emmaus, ese es un tema. Existen movimientos de laicos con la Virgen, no sé qué. Pero yo quisiera, y yo sé que contigo lo vamos a hacer, mira que los ejercicios espirituales, como los vivíamos nosotros, y le he dicho a Juan Pablo, que es mi compañero de pupitre, que es el rector hoy en día de San Bartolomé, Juan Pablo, hagamos algo, pero nosotros, pero obviamente él anda en su rollo. Hugo, la idea sería, yo sé que todos, esto es para mayores de 50, esto no es para menores, esto es para mayores de 50, tú que ya vas a llegar, hagamos un movimiento donde precisamente el abogado de las emociones, yo soy contador público de profesión y mi hermano Luis Miguel siempre me regaña. ¿Usted por qué no lleva contabilidades? Yo, ¿por qué no estudié para eso? La contaduría es otro escenario. Pero qué bueno hacer estos reencuentros. No los llamemos, pues, es más, vamos a hablar de la cháchara. Hablemos, ya que tú creaste ese movimiento, la cháchara con tu grupo, montemos la cháchara y que sea una cháchara de encuentro para echar cháchara, pero sobre todo para encontrarnos y mirarnos hacia adentro. A muchos, estoy seguro, nos hace falta ese stop, esa parada. La vida, y me alargué en este comentario porque me emociona pensar en esto, la vida es como un juego de fútbol, un partido de fútbol que nos da revanchas. Y creo que la gran revancha a esta edad es uno poder reparar situaciones que uno se equivocó, en fin, lo que sea, pero reparar sobre todo, repararse uno, porque finalmente, y ahorita vamos a hablar de la ahoga de las emociones, creo que coincidimos en que si yo estoy bien, todo a mi alrededor funciona. Entonces, ese tema de las emociones, y ya hablamos de la cháchara, invitación, la cháchara con Hugo, y con todo este combo que me parece fantástico, es como esas emociones, un abogado, te pregunto, me alargué mucho, ¿el abogado hoy en día ejerce el derecho o solamente está dedicado al tema de las emociones? ¿Cómo es esa vida, Hugo? Mi vida está enfocada un 70% al abogado de emociones y un 30% a la asesoría en temas de cumplimiento normativo. Qué bueno. ¿Sí? Todo lo que es prevención de lavados, AgriLab, implementación, conceptos, todo eso, desde una postura mucho más de asesoría. ¿No? Ujú. Pero cada vez crece más ese abogado de emociones. Cada vez crece más ese abogado de emociones y desborda lo eminentemente, digamos, particular, y Ujú. hay asesorías a las empresas, todo lo que es clima laboral, todo lo relativo con la centralidad de la persona en la empresa, ¿no? Ujú. ¿Por qué es tan importante hoy día la centralidad de la persona en la empresa? La virtualidad, esto también desbarató un poco de paradigmas
de la gente que tiene que estar en las oficinas, hora Fantástico. nalga, puestos ahí, la generación del control que somos la mayoría, Sí. ¿sí? Y del Que miedo. queremos controlar todo. Mm, Claro, el control es una expresión del miedo, es decir, qué miedo que esto se me salga de las manos, pues controlemos. de acuerdo. Pero fíjate que estas circunstancias pues nos dio para ver qué hacemos, ¿no? Para ver qué hacemos emocionalmente. Es decir, la empresa está descubriendo, aun cuando conceptualmente lo tuviera presente, está descubriendo que la emocionalidad permea absolutamente todas las conductas, permea todas las aproximaciones, puede ser un facilitador de procesos, de logros, esos discursos de la misión, la visión y todas esas cosas tan grandes, si uno no las internaliza y no se siente emocionado por eso, eso no va para ningún lado. Y es que, Entonces, Hugo, hay que decirlo, somos la generación de las modas. Porque es que nos claro, pusieron la moda, entonces hay que hacer todo el tema de certificación de calidad y eso se volvió una moda. Con todo respeto, eso es muy importante. O sea, no estoy diciendo sí, acá sí, que eso sí, no sea importante para las empresas, pero es, cuando yo lo viví, había empresas que lo asumían realmente y lo usaron como herramienta de crecimiento, pero para claro, otras es una moda claro, completamente, había que hacerlo y lo hacen. Y claro, recuerdo, no recuerdo el año, pero cuando se puso esto de moda, la cátedra de la felicidad en Harvard. Y claro, cuando claro, comienza a mirar eso, uno claro, dice, pero por Dios, si esa era la cátedra más vendida en Harvard, y eso lo comenzaron a replicar aquí en Colombia, y uno dice, pero por Dios, es que yo recuerdo que cuando trabajaba con tecnoquímicas, recuerdo a mis jefes nos decían, y mi jefe cuando me ascendió una vez me dijo, necesito que su calidad de vida aumente. No lo voy a ascender para que se emborrache más o para que para... No, 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 no. Su calidad de vida y trabajan mucho en eso. Y mira lo que hoy es en día Tecnoquímicas. Es una empresa fantástica. Entonces yo sí digo, el ser humano y Café Bartolino, voy a sacar pecho acá, Hugo, con tu permiso. Una de las intenciones es esa, encontrarnos ahora todos y esta mezcla y este cóctel de personas, también mujeres hoy, sí, porque hay Bartolinas, se me han escurrido, claro, no han venido a Café Bartolino, pero esta mezcla es un cóctel fabuloso para hacer muchas cosas en conjunto. claro, claro. Y además que el común denominador, con algún énfasis o no, es nuestra visión social, ¿no? Es decir, la formación social, yo creo que el colegio, con su pastoral, con su CBX, con sus convivencias y particularmente con la forma que ya le dan los retiros espirituales ignacianos a nosotros, digamos, No, a veces tú a te, veces lo inadvertimos, pero es tú, mágico, tú te es mágico. imaginas la cháchara un fin de semana en La Esperanza. Genial, claro. No, hay que hacerlo. Es decir, vamos a reservar cupo en La Esperanza, vamos a pedir permiso. No sé si nos veten con el nombre, porque me imagino que es la cháchara que van a hacer allá. Pero es que la cháchara, yo me acuerdo, no sé cuál era el profesor que nos decía el tema de la cháchara. Usted habló mucha cháchara. No recuerdo quién tenía ese, pero me parece fantástico porque es ir a hablar y a reencontrarnos, a reconocernos y a construirnos, a repararnos. Porque yo creo que finalmente la vida nos va golpeando. Eso es como un carro. Uno lo saca de Claro, agencia nuevo del concesionario y a los 15 días ya tiene el primer rayoncito. exacto. No, y la cháchara tiene, claro, la cháchara fue usada como peyorativamente frente al discurso formal, ¿no? Mm, Es decir, o hay una forma o hay una cháchara. Pero lo valioso de la cháchara es que es muy importante lo que se dice entre líneas en la cháchara. sí, Entonces, algo similar a lo que tú decías, nosotros somos una generación de lo formal, en donde la forma, la adecuación impera, ¿no? Entonces es la rolada, el sí. rolo que te dice, claro, cuando almorzamos y todo, pero en últimas, así como que ganas de almorzar con él no tiene, ¿sí? De Pero hay acuerdo. una formalidad y hay una cosa, en cambio en la cháchara hay mucha más informalidad, pero hay mucha información entre líneas.
y nosotros en esa cháchara construida, digamos, con todos los de la generación, han salido cosas en donde se recuerda un momento, por ejemplo, una pelea y dice, no, pero ¿sabes qué? Entendí por qué fue que peleamos y por esto, y le mando un abrazo a fulano. Eso es mágico, porque es una reparación, digamos, muy genuina y muy amorosa que se está dando. Hugo, la cháchara, como lo estoy viendo yo, es la evolución del platanito. Hay una parte, claro, porque es que mis hijos están en el San Bartolo, ¿no? Qué Y maravilla. ver el platanito ahora con flores y con todo, pues eso no dejó de ser impactante. Pero, pero, pero los efectos simbólicos de un lugar para disputar ciertas cosas es mágico. Yo recuerdo más casi peleas en el platanito que peleas en el platanito. Es decir, el poder simbólico de encontrarse solamente en el platanito ya era reparador, Sí, señor. ya era, porque sí, sí, claro, era el lugar de las peleas, pero yo personalmente recuerdo muchas más casi peleas Sí, de acuerdo. y sobre todo encuentros después bueno, bájense abrazados, que se bajaban, los que iban a pelear se bajaban abrazados de la cosa, Sí. entonces hay una catarsis ahí. Y eso pues, no le estoy haciendo una apología a la pelea, pero sí que Además, el abogado posiblemente de las sí, emociones. pero sí nos faltan recursos simbólicos para superar ciertas cosas, ¿no? Nosotros somos ahorita estamos viendo, digamos, espacios en donde solamente los del like son los que se hablan. Solo el me gusta, no tenemos la confrontación con el que no me gusta. Es decir, Facebook no te da la opción de decir no me gusta, sino toca exponer que sí, o estar triste, o estar, yo no sé, A mí me encanta, pero mira, yo estamos ahí. te voy a contar algo. Esto de la cháchara, y vamos a tener la cháchara en directo en Café Bartolino, porque la cháchara se va a tomar a Café Bartolino. Y de hecho, me encanta, Hugo, que esto lo hagamos entre todos, porque es que esas iniciativas de cada Ah, promoción, yo soy un convencido. Por ejemplo, Asia Bartolina. Asia Bartolina en conjunto es una maravilla, pero lo que se teje en cada promoción es maravilloso. Yo, por ejemplo, admiro muchísimo a todo el combo de golf. Yo no juego golf, pero ellos han armado ahí una cofradía, una cosa tan bella. Eso es un movimiento bellísimo. Los que juegan sí, fútbol, ya tendrán su grupo, no lo conozco todavía. En mi generación, en mi promoción, cada sección tiene un grupo y tenemos el grupo en WhatsApp de todos y ahí nos enteramos de todo. Y es mágico ese encuentro. Ahora Diego Dorado, que es el presidente de Asia Bartolina, como en esos grupos a veces la gente se incomoda por los temas políticos, armó un grupo en WhatsApp que se llama El Platanito. Y ahí sí está permitido todo el tema político. El que no quiera hablar de política, ahí no está. Y me parece que el Platanito y ahora la cháchara me parece que es un escenario perfecto para aportar. Yo creo que son momentos de aportar, Hugo. Tú como abogado de la felicidad, en este momento, ¿cómo podrías definir? Ya vas a completar sus 50 años, ahí sí la edad acá la podemos decir. Que para ti, ¿qué es la felicidad? Incluso te preguntaría desde la visión de Bartolino, ¿qué es el éxito para ti? No el supermercado, ojo, porque me van a decir, es el supermercado. No. ¿Qué es el éxito como la palabra digamos que ese paradigma que nos montaron del éxito? claro. Tenemos una gran impresión y una gran exigencia a parecer siempre felices, ¿no? Tenemos como una tendencia a que si no está feliz, pareciera que no estuviera viviendo adecuadamente la vida. Ujú. Tenemos como una dictadura de la felicidad. Pero en últimas, más allá de la felicidad, lo primero que hay que reconocer es que somos seres emocionales. Sí. Es decir, todos tenemos las variables emocionales y todos padecemos las variables emocionales. Entonces hay gente que me dice, ay, pero es que usted se pone de mal genio. Obvio, es que cuando no me ponga de mal genio es porque yo ya trascendí a otro lugar, ¿sí? Claro. Sí, Claro. claro. Pero usted, ¿por qué vive a toda hora feliz? No, pues uno no está a toda hora feliz. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a diferenciar y a exagerar tanto el deseo de estar feliz que olvidamos lo importante de estar triste.
lo Sí. importante de estar melancólico, lo importante de estar un poco en ansiedad. ¿Dónde está el quick del asunto, César? A mi modo de ver, es que no hemos puesto los cimientos de nuestra estructura. Es decir, estamos construyendo casas en el aire. Ujú, Y el cimiento de nuestras estructuras básicamente emocionales se llama tranquilidad, ujú, ¿sí? Cuando tú pones esa estructura y construyes a partir de ahí, uno le queda mucho más fácil saber si es feliz o no, ujú. ¿sí? La felicidad más que una emoción, la felicidad Un estado. es un ambiente, sí, es un ambiente, es un Sí. aroma, por eso a los sabios se les decía, usted tiene olfato, porque hay aromas, las aromas nos conectan mucho más fácil. Hoy día, por ejemplo, si pasamos por alguna tienda y tenemos un aroma, uno puede decir, es que me huele no sé, a la tienda de infantiles, inmediatamente, sin mucho esfuerzo. Y esas aromas, entonces, la felicidad uno puede diferenciarla, digamos, momentáneamente, es decir, cuando uno tiene un momento de felicidad es como un momento de perfección, son instantes, Ajá. son transitorios, pero también está la felicidad que no es una emoción, sino que es un estado de permanente aceptación. Ujú. Es decir, es más feliz la gente que acepta lo que está pasando en este mundo que la que no acepta lo que está pasando en este mundo. Obviamente, el rasgo trascendental de este mundo es la transitoriedad, o sea, que lo primero que hay que aceptar es lo transitorio, es Sí, decir, de uno acuerdo. es transitorio, todo va a ser transitorio. Y todo es Eh, cambiante, porque finalmente todo cambia. claro, exacto, todo es además cambiante y además transitorio, es decir, que muta, pero también que finaliza, ¿sí? Entonces, esa enseñanza, ¿quién me la dio a mí? Mi padre murió a Ujú. los 55 años. Yo de 25 fue a visitar a su madre, murió en el apartamento de la mamá, o sea, de mi abuelita. Muy joven. Difícil, O sea, yo soy muy mayor que joven. tu papá en ese momento ya. Juepucha. Claro, claro. Entonces, ¿qué, qué enseñanzas? Pues fue el tiempo que estuvo, fue el padre más amoroso que yo pude haber tenido. Todas esas virtudes, todas esas enseñanzas, el momento preciso para hablar, el momento preciso para callar, todo eso. Y yo dije, oiga, Hugo, y ahí te soy hago una consciente pregunta. de que no lo voy a volver a ver, soy consciente de que de aquí en adelante no lo voy a volver a ver más en mi vida. Y ahí empezó una reflexión muy interior, muy profunda y valiosa. Hugo, y perdóname, ahí te hago una pregunta. ¿Tienes más hermanos Bartolinos o eras tú solo? Mi hermano estudió en el San Bartolomé, pero perdió el año. Entonces Ok. él se graduó en otro lado. Y somos solo los dos. Ah, Entonces ok. el único Bartolino Y resulté tú yo, eres, pero él, mi corazón es Bartolino, obviamente. y tú eres mayor que él. Yo soy mayor. Ok, Yo lo soy mayor. pregunto porque fíjate que las generaciones, uno se conecta con esas otras generaciones mayores o menores por los hermanos, ¿no? Claro, claro. Y ahora que hablas de tu papá, que obviamente una persona muy joven, y también nos conectábamos por esas actividades que hacían los papás en el colegio, porque finalmente no es, gracias a ellos llegamos a San Bartolomé y no me cansaré de hacerles un homenaje, porque gracias a ellos tenemos el privilegio de ser bartolinos. Cuéntame un poco, Hugo, en ese mundo del abogado de la felicidad, De hoy en las día, emociones. perdón, de las emociones, ahí me emocioné yo. Y no me contestaste el tema del éxito, porque me gustaría que me lo contestaras, porque es muy interesante la visión de un banquero, abogado, hoy en día dedicado a las emociones, que es el éxito. Pero quiero decir, ¿soñaste en algún momento en el colegio con ser abogado de emociones? ¿Se te pasó por la cabeza en algún momento? Pues yo creo que en el colegio fungía como abogado de emociones. Yo tuve una característica, César, y es que yo unía muchos grupos Ok. en el colegio. Yo era como un nodo, entonces yo era amigo de los más malos, era amigo de los más buenos, era amigo de los más pilos, de los no tan pilos, y eso ayudó mucho a,
a tu a candidatura como alcalde, ¿no? uno, Eso es uno como claro. alcalde, claro, como alcalde ya tenía un terreno ganado, pero sobre todo a ser comunicante, ¿no? A mí me Claro. parece que eso es una de las cosas que uno agradece, no siempre es consciente de eso, no Ah. siempre es consciente de eso, pero consciente o no, la función se hizo. Y eso creo que he sido un privilegiado en hacerlo. Hugo, ahora sí, ¿qué es el éxito desde tu visión? Nada, el éxito es humo, Es humo. No es Hugo, es humo. es humo. Sí, el éxito es humo. ¿Y qué es el humo? Es un conjunto de cosas que aparecen en un momento determinado, tú la puedes identificar, pero desaparece muy rápido. Ujú. En dónde está el asunto? En que no importa cómo definamos éxito en últimas, pero sí es muy importante saber que el éxito dependió de mucha gente. Sí, Llámelo como lo llames. sí. Saber que el éxito que estoy considerando yo dependió de muchos es muy valioso. Es decir, ejemplos, en algún momento de la vida yo consideré tener éxito, tener un carro X. Ujú. ¿Dónde está realmente la sustancia del asunto? Saber que yo solo no logré el carro. Mm. Llegar a una posición directiva de segundo nivel en una entidad tan grande como un banco. Saber que no fui yo solo el que hizo eso. Porque hay veces consideramos que ser exitoso es una labor supremamente individual. Y eso es, empíricamente es falso, digamos. Hay evidencia, las evidencias demuestran es lo contrario, Además, ¿sí? Hugo, debo decir algo, y es mi apreciación personal. Somos una generación, esa generación de los 80, 70, bueno, la tuya veo que también, éramos una generación donde se hablaba muy poco de las habilidades blandas. Los artistas, los humanistas en esa época, no voy a estudiar música, no, mijito, usted está loco, voy a ser pintor, artista, pintor. Eso era una locura. Nuestra mentalidad era dirigida a ser ingenieros, abogados, médicos, Claro, economistas, administradores de empresas, y ya el que se iba por la parte del arte estaba loco. claro, Y muchos claro. de ellos, tenemos Bartolinos brillantes, brillantes artistas, que se rebelaron y dijeron, no, me voy por acá. Y hoy los resultados que tienen son maravillosos. Entonces, sí somos una generación en la que, en el que el tema de las habilidades blandas no se trabajaba tanto. De hecho, amo la Universidad Javeriana, soy javeriano, pero fui víctima de la Facultad de Ingeniería Electrónica, que en esa época eso era un cuarto de torturas y para genios. Hoy en día eso cambió, gracias a Dios eso cambia porque todo va cambiando. Pero hay que decir que nuestra generación sí está muy marcada por eso, ¿no, Hugo? Claro, claro. Y nuestra generación, a mi modo de ver, fue, también ha fungido como bisagra, ¿no? Es decir, Sí, digamos, generaciones anteriores eh, no es que desconocieran lo blando, sino que tenían implementado lo blando. Es decir, era tan cercano que parecía no existir. sí. Pero fíjate que muchos de, por ejemplo, la generación de mi padre, era una generación donde empezaban a trabajar y a estudiar y empezaban a conocer las empresas y a considerar su empresa. Sí, de Es acuerdo. decir, era parte de su genética la empresa donde estaba trabajando Sí, de y acuerdo. había una relación muy cordial con, en ese momento los dueños de la empresa eran los dueños de la empresa, es Sí, decir, usted estaba trabajando con el dueño de la empresa, sí, de acuerdo. ¿sí? Con el que mandaba y con el que estaba ahí y tenían habilidades blandas tales como, oiga, aquí el médico es el médico de la empresa, aquí siéntase usted en casa, aquí la reunión será en la casa de los personajes. ¿no? Y empezó a haber un tránsito hacia la formalización de la educación muy fuerte, hacia la profesionalización, Ujú. lo cual implicó un humo, y es el exitoso es el profesional, Sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿sí? Y empezó a hacerse una lógica
de que tiene que ser profesional y profesional y profesional. ¿Y qué tipo de profesional? Pues los que están ganando más, los que están siendo reconocidos, entonces sea médico, sea abogado, sea ingeniero, sea esto. No, pues que a mí me gusta la música, no, pero es que no, pero es ¿De que qué va a ¿cómo va a vivir? estudiar eso si es que eso no se estudia? Eso es para, ahí le compro su guitarra, pero estudie derecho, Sí, de ¿sí? acuerdo. Tal cual, tal cual. Hugo, bueno, Y nos excedimos, ¿no? Porque ya pasamos a un profesionalismo absolutamente rígido y es que absurdo. usted qué estudió, usted qué hizo, pues qué títulos tiene. Entonces, hubo un momento donde la demanda laboral era, mándeme su hoja de vida, mándeme sus títulos, pero no sabíamos si esa persona era compatible con el rol que iba a generar, si era una persona que le gustaba trabajar individualmente o colectivamente, si le gustaba la colaboración o le gustaba imponerse, Te y estás claro, surge metiendo, la Hugo, necesidad de en los un grandes. tema fantástico, porque eso nos marcó a todos. Realmente, como pudo haber personas que se adaptaron a ese mundo fácilmente, yo debo decir que yo no fui ese caso, no fui capaz con eso, me fue muy bien, pero eso fue un choque generacional y un choque muy fuerte para muchos. Hugo, el tiempo se nos fue volando, pero aquí hay un compromiso. Pongámosle, yo me encargo, me comprometo a llamar hoy al colegio para reservar la esperanza, para hacer un fin de semana de la cháchara en la esperanza. Entonces, Hugo, que esto sea un compromiso. El segundo compromiso es que vamos a tener a la cháchara en directo. La cháchara se toma café Bartolino. Para que el próximo que vayas a hacer lo hagas en Café Bartolino y ese día tú conduces y lo haces al estilo de la cháchara. Porque yo creo que esto Ah, es emocionante. Que esto sea una vitrina para genial. todo lo que hacemos y que esto inspire a todos, porque lo que necesitamos hoy es inspiraciones positivas. Siempre uno se pregunta, bueno, Colombia es el país más maravilloso del mundo y mire cómo estamos, pero tal vez no hemos inspirado a la gente como debe ser y estamos inspirados en otras cosas. No y serán mejores o peores, pero mira el resultado. Entonces, Hugo, se nos fue el tiempo, de verdad que la cháchara en Café Bartolino próximamente, vamos a hacer ese gran encuentro, tú lo vas a dirigir la bendición, Gracias. si necesitas la bendición del padre Mucha Donaldo, de no sé generosidad. quién, pero vas a ser el director de la cháchara ese fin de semana, lo vamos a organizar bien chévere. Quiero que ese día nos acompañe también Andrés Martínez, compañero mío, que le ha dado un vuelco en su vida sensacional. Entonces quisiera que los organizadores de esa cháchara de fin de semana, pues seas tú, lo manejes con Andrés, y bueno, yo ahí de colado ayudándoles en lo que yo pueda colaborarles, y vamos a hacerlo, Hugo. Genial, fabuloso, gracias por esa generosidad y que esto también sea de beneficio para muchos, que algunas palabras, algunos recuerdos nos hagan un momento chévere. Sobre todo llenarnos de esperanza, de ilusión. Yo creo que cuando uno tiene esperanza, uno tiene ilusión, uno sigue vivo. Cuando uno pierde los sueños, la capacidad de soñar, de luchar por ellos, uno como que se muere en vida. Entonces yo creo que esto puede ser inspirador para unos, para otros no tanto, pero bueno, esto no es de cantidad, sino de calidad, Hugo. Chévere, chévere. Bueno, Hugo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Hugo. De verdad, un saludo muy especial a toda la generación del 90. Nos estamos reencontrando, nos estamos reconociendo y qué bueno poder aprender de cada uno de nosotros un poquito para que seamos mejores personas. Porque finalmente, Hugo, siempre se dice, donde hay un Bartolino hay un caballero. Caballero, muy bien. ¿Y donde hay dos? Hay Sí, pelea. sí. Muy bien. Así se decía, pero eso no es cierto porque realmente eh, Hay cuando hemos vivido, discusión, cuando hemos hay caminado la discusión. vida y nos encontramos con Bartolinos es sensacional. Muy bien. Y siempre discutir con el diferente nos hace mejores. Sí, señor. Bueno, compromisos del programa de hoy. Nos vamos con la cháchara. Perdón que cerré mi voz. Nos vamos con la cháchara. Van a estar acá en directo, Generación 90, y vamos a hacer un fin de semana de la cháchara en La Esperanza. Hoy ya vamos a averiguar cómo es y vamos a organizar esto, a ver si logramos hacer ese reencuentro que sería muy bello para todos. Hugo, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado hoy en Café Bartolino. Un abrazo. Asia Bartolina, muchas gracias. Los invito a que visiten la tienda de Asia Bartolina. Miren la belleza de Mus para que nos tomemos un café Bartolino. A toda la junta directiva de Asia, gracias por permitirnos estar acá en Café Bartolino. No olviden, este es un programa que pasa los viernes a las 7 de la mañana, hora Colombia.
en Ecoradio y posteriormente se sube al canal de YouTube en Hacia Bartolina los sábados. Normalmente hacen ese estreno. A todos sigan conectados con Ecoradio. No olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao.